esta computadora. Ok, ahora estamos grabando la clase. Entonces voy a compartir pantalla. Entonces, para darle una formalidad al inicio de la clase, esta es la alimentación desde los pozos, ¿cierto? Y la alimentación desde la planta, y ustedes tienen que elegir un vector de composición y tener una argumentación para eso. Y más allá de hacer o no hacer el balance, lo relevante es que ustedes tienen que tener, decir, esta es la, ¿cierto? Esta es la composición con que nosotros vamos a diseñar, o estas son las dos composiciones con que vamos a diseñar. ¿Ya? Porque ustedes se van a dar cuenta después que cuando hagan el balance de materiales, después de cuestión de cambiar la entrada y Excel se va a demorar menos de un segundo en hacerle el cálculo. Así que es una decisión que ustedes tienen que proponer y la tienen que justificar. No se trata que yo les esté pidiendo que lo hagan con 2, sino que tienen que justificar la situación por qué ustedes lo harían con 2. Bien, ahora nos vamos a la especificación de la salida. Entonces, la especificación de la salida, aquí está. Y en esta especificación de la salida tenemos litio, tenemos sodio, tenemos fierro, tenemos calcio, etcétera, etcétera. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué tenemos fierro? ¿Sí? Lo voy a iluminar acá el fierro, aquí no existen dudas. ¿Por qué tenemos fierro cuando aquí en la alimentación no tenemos fierro? No hay fierro, no está el fierro. Pero en la especificación nos piden el fierro. Entonces, ¿qué podría suceder? Tenemos cromo también, ¿cierto? Fijan ahí, tienen cromo. Eso por los materiales, de las cañerías, los reactores. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Extraordinario, extraordinario, muy bien. Es porque hay una relación inherente, digamos, al pipe. Esos son típicamente fierro con cromo, ¿cierto? Fierro con manganeso, fierro con distintas cosas, ¿sí? De ahí viene eso, ¿ya? Entonces, es importante que eso, de alguna manera, ustedes tengan algún criterio para decir, bueno, cuánto se va a, llamémoslo a lixiviar, cuánto se va a ir perdiendo la cañería, digamos. Va a estar incluido en el balance de materiales, pero tienen que tener algún criterio, ¿sí? Ya. Entonces, vamos de nuevo con la alimentación. Esta es la alimentación, ¿ya? Y vamos con el proceso. Ustedes tienen el proceso. ¿Lo podrían compartir, por favor? Yo lo comparto. Bueno. Profe, igual para la entrega anterior, nosotros, como usted nos pasó los datos del litio en la esposa y del magnesio, sulfato, el calcio, nosotros tuvimos el criterio de el litio al final tomar la mayor cantidad, promedio del mes de enero creo que fue. Entonces, para ponernos en el peor caso, ya que la planta después cuando recibiese menos litio, no tuviésemos problema. Entonces ese fue el criterio anterior que nosotros aplicamos. No sé si Claro, pero eso fue un criterio, pero ahora ustedes tienen datos reales, digamos, ¿sí? Datos reales de la planta que yo les sugiero que los miren, digamos, bien. Y porque esos experimentos que yo hice, eso que yo les mostré, fueron datos experimentales que yo hice en la planta para diseñar esa parte, digamos. Pero ahora tienen un conjunto de datos mucho más alto. Mira, el procedimiento que vamos a usar ahora es ir avanzando, digamos, en cada cajita que tienen acá. Y cada cajita que tienen acá vamos a ir mirando qué potenciales de equipo existen. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes se hagan, ¿sí? Para no compartiendo y compartiendo pantalla, y dejando de compartir pantalla, un Excel, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se hacen el listado de los equipos? ¿Ya? Aquí en este mismo Excel, pincha ahí y por listado de equipos. Hazlo nomás, yo les voy a seguir contando. El tema es que vamos a tener un listado de equipos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el reactor. Entonces, cuando tengamos el reactor, vamos a poner los atributos que tiene el reactor. ¿Ya? Y entonces, por eso el listado va a tener, ¿cierto? Va a ser una matriz, va a tener el reactor, y en la B2, por favor, párate en B2, párate en B2, B2, no B3, B2. B2. Ponle ahí parámetro 1. El parámetro así, 1. Y cópialo para el lado, parámetro 2, 3, todos los que tenga ahí, hasta unos 10 parámetros. Ah, no, copia. Ya.
Listo. Entonces, vamos a partir con el reactor. Entonces yo, Sebastián, ¿tú me podrías decir, por favor, un criterio para diseñar un reactor? Un criterio, nada más. ¿Qué criterio usarías tú para diseñar un reactor? Este es el tiempo de residencia, que tiene que ver con el volumen y el caudal. A ver, no entendí. Yo voy a diseñar un reactor, el volumen no existe. ¿Ya? El caudal lo tenemos porque lo tenemos hecho el balance material, o sea, eso está claro. La pregunta mía es, dame un criterio para diseñar el reactor. Quizás primero escoger si va a ser CCTR o... ¿Y por qué? Porque existen tres tipos. Yo te puedo decir que aquí te enseñaron, digamos, el primer nivel en inglés, digamos. Sí, tú sabes decir good morning. Pero en este curso se supone que tú sabes hablar inglés fluidamente. Entonces, eso que te enseñaron que es CTR o PLAC es un cuento. Lo primero que tú tienes que decir cuando estás diseñando un reactor son cuáles son los parámetros de salida. ¿Cuál es el parámetro de salida de este reactor, Sebastián? Quizá la conversión. Sí, pero ¿qué es lo que hace este reactor? ¿Para qué lo estás haciendo? Una reacción química. No, pero ¿para qué estás haciendo el reactor? ¿Cuál es el propósito? Precipitar el hidróxido de magnesio y sulfato de Ya, gas. entonces, el primer criterio, ¿cierto? El primer parámetro es abatir magnesio. ¿Sí? Aquí a nivel de concentración lo definimos después, pero el primer parámetro es abatir el magnesio. Ya. Jorge, segundo parámetro. Te voy a tratar de ayudar, Jorge. Nosotros echamos, ¿cierto?, lechada de cal por un lado, por el otro lado traemos una agüita clara que viene del pozo y se mezcla esto. ¿Cuál va a ser el resultado en términos de fases resultantes? Una fase líquida y un precipitado. De un sólido, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. debemos tener, ¿cómo se llama? Agitación. ¿Sí? Agitación. Y la agitación dice relación con la hidrodinámica. Y la hidrodinámica es la que determina si tu reactor es perfectamente mezclado, si está parcialmente mezclado, si es tubular o qué sé yo. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, profe. Ya. ¿Quién está compartiendo? Sebastián. Yo, profe, sí. Sebastián, párate donde dice D3 debajo, donde dice D3. A tu izquierda, izquierda superior, izquierda superior, izquierda. Ahí. Justo el cuadradito que está entre el 1 y la A tu izquierda. Por favor, párate ahí. Más. Desplázate. Más. A2. Sube. Más. Otro más. Y fíjate que hay un cuadradito con un triángulo, párate ahí. Cuadradito con el triángulo, no ese, no. Entonces, ¿qué? Ahí, justamente ahí. Entonces ahora ir a ajustar texto. Ajustar texto. Anda texto. Está debajo de datos. Está debajo de datos. Listo, ya. Entonces, para que tú, donde le pones agitación, entonces ponle hidrodinámica, ¿cierto? Para que a usted le quede claro que es la hidrodinámica del reactor la que determina el tipo de ecuación que yo voy a escribir. ¿Ya? Este tema de los reactores lo conversé ayer con dos compañeros de ustedes. Están viendo el tema de cristalización. Uno de Santiago, otro de Valparaíso, ninguno de los dos entendía esta cuestión. Tiene en la mente que el reactor es una fórmula, no es una fórmula. ¿Ya? Entonces, la hidrodinámica. Ya. Se me olvidan. Hablé con Sebastián y con Jorge. ¿Qué me falta? Yo estoy aquí. Ya. Tú te llamas. Agustín. Agustín. Ya, Agustín. Parámetro número 3. Bueno, yo consideraría lo que se le añade aparte de los reactivos que uno... Sí, pero esto no es una clase de periodismo. Esta es la reacción entre el ion magnesio más el ion, ¿cierto? Más la lechada de cal. O sea, no solo reactivo, es lechada de cal. ¿Sí o no? Ujú. Entonces la concentración de la lechada de cal, ¿o no? La concentración de tu reactivo. Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿No dice eso? Entonces eso significa que tú de alguna manera, ¿cierto? Lo que tú le estás transmitiendo a quien te está preguntando es que no sabes del tema. No reactivo, lechada de cal. Lechada de cal, sí. No, esta cuestión genérica es para los periodistas, esto es duro.
Lechada de cal, Ya. el reactivo tiene que decir lechada de cal, por favor, Sebastián. Ya. Lechada de cal. Entonces tenemos que saber si le vamos a agregar un exceso, si le vamos a agregar, cuál va a ser la concentración de la lechada de cal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya. Con estos parámetros uno podría de alguna manera hacer un balance y llegar a determinar cierto un volumen. Ustedes me van a decir, yo necesito la cinética, ¿sí? ¿Está bien o no? Entonces Sí. necesitamos datos cinéticos. Pongámosle ahí datos cinéticos. Pero también asumimos que la precipitación ocurre a temperatura ambiente o la tenemos que controlar. No, hay una presión y temperatura que hay que poner, digamos, ¿sí? Ahí ponle presión, parámetro 5, presión y temperatura. Como esta es una clase en términos generales, después nos vamos a dedicar a ver cómo podemos diseñar los reactores, o sea, cómo diseñamos el reactor. Pero por ahora ya sabemos que es un reactor que tiene, ¿cierto? ¿Sí? Que tiene una mezcla, por eso lo tenemos agitado, le pusimos agitación, ¿sí? Se va a mezclar dos líquidos, uno que digamos, una pulpa, para generar un slurry, una cuestión que tenemos que agitar, porque si no se nos va a ir al fondo el reactor. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cómo es el reactor, pero por ahora ya sabemos que tenemos un reactor. Ya. Entonces volvamos ahora al A4, por favor. Sebastián, A4. ¿Sí? A4, no, ese es B4. A4. Entonces, ¿qué es lo que venía el diagrama de flujo? Venía un separador. ¿Sí? Entonces, tú mismo, Sebastián, dime el primer criterio para elegir ese separador. ¿Qué separador utilizarías tú? Entonces, la pregunta, para ayudarles a ustedes, y así va a ser siempre, vamos a seguir hacia abajo, el separador. ¿Cuál es el principio de separación que vamos a usar? Entonces uno diría, mira, la diferencia de punto de ebullición o volatilidad relativa. No, ¿no es cierto? Esa no aplica. La solubilidad en algún solvente tampoco aplica. ¿Qué cosa hacer para separar? Sebastián. ¿Qué fue lo que dijo Jorge? Jorge dijo se produce un sólido, ¿cierto? Se produce un sólido. Entonces, ¿qué podríamos pensar como parámetro? ¿Cierto? Como principio que vamos a utilizar es la diferencia de densidad, ¿o no? Ya, pues, escribamos diferencia de densidad. Ya. ¿Qué otro parámetro necesitaríamos? Ahora, Jorge, tú. Diferencia de densidad. Jorge, ¿tú de dónde eres? ¿De qué ciudad eres tú? Yo soy de... No conoce mi ciudad, de cerca de Los Ángeles. Ya, pero tú fuiste alguna vez a la playa, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa cuando yo ¿cierto? Hago moldecitos de arena ahí al lado de la playa? ¿Sí? Yo tengo agua, le echo arena y se va a formar un barro, ¿sí? Y tú rápidamente vas a ver que ¿cierto? La arena se va a ir al fondo y tú la agitas para que te forme el barro. Ya. Ahora imagínate que la arena fuera cada vez más fina, como la que hay ahí en Los Ángeles, ¿cierto? Esa arena de duna que está ahí entre medio de los bosques. Va a ser distinta la situación, ¿cierto? Cuando tú tienes una partícula pequeña o tienes una partícula grande, ¿cierto? Va a caer más rápido, se va a separar más rápido, ¿sí? Entonces, aparte Correcto. de la densidad, el diámetro de la partícula. Granulometría. ¿Sí? Granulometría. ¿Sí? La granulometría. Ya, pues. Entonces ya lo tenemos claro, ¿cierto? Va a haber un aparato que va a hacer esto y que en general, ¿cierto? Después la letra L, donde tenemos la L, le vamos a ir poniendo el nombre. Entonces devolvámonos y vámonos a la L3, Sebastián, por favor. L3. L3. ¿Sí? Equipo. L3, perdón, L2 por equipo. L2 por equipo. Equipo. Entonces este sería un reactor agitado. ¿Sí? Si la aerodinámica resulta ser perfectamente mezclada, ese es otro tema. Pero ¿y este qué sería? Por densidad. Diámetro partícula. ¿No es sedimentador, profe? ¿Cómo? ¿Sedimentador?
No. Un sedimentado. ¿Sí? Sedimentado. Entonces, Sebastián, ¿cierto? Tú de alguna manera tienes que ordenar después a tu gente de poner una foto reactor agitado, una foto de un cementador para que ustedes tengan claridad de qué es lo que pasa. Ya. Entonces ya el sólido, ¿cierto? Slurry, digamos que 50% sólido, 50% de líquido se fue, ¿ya? Y tenemos un agua clara, digamos. Esa agua clara, ¿qué hacemos con ella? Va a la poza, ¿sí? Claro. ¿Y cómo la llevamos a la poza? Mandamos a la poza. Una bomba. Le ponemos una bomba, entonces pongamos una bomba ahí. A 5 bombas. Y allá le ponemos el equipo, sería que una bomba de multietapa, una bomba centrífuga de una sola etapa, una bomba... Una bomba centrífuga, ¿no? Probablemente Según no. líquido. ¿Sí? Una bomba centrífuga, ¿sí? Pongamos una bomba centrífuga ya en el equipo. En muchos equipos no nos va a poner los parámetros porque no vamos a terminar nunca. Digamos, yo tengo hasta las 11 y me tengo que conectar con el rector. Así que vamos con la bomba, ya. Vamos ahora por el lado, ¿cierto? Estamos llegando, ¿cierto? Pongamos otra bomba, digamos, otra bomba porque estamos viniendo de las pozas, ¿sí? Venimos de las pozas, entonces pongamos que hay una bomba, ya. Esa bomba es la que está tirando de las pozas, ¿ya? Esa bomba, ¿quién va a alimentar? Si usted dice, devuélvete al diagrama de flujo, por favor, devuélvete al diagrama de flujo. Reactor, Sí, pero dice pozas. sí. Cada vez que tú tienes una bomba, un compresor, tú tienes un estanque donde se hace succión. Hay un estanque que tiene una cantidad de líquido que es un hold-up por si pasa algo, digamos. No tenemos alimentación de las pozas, esa bomba se paró, hubo algún problema, tenemos que tener un estanque hold-up. Entonces, donde dice poza, agregar un equipo, si se lo puede agregar en palabras y ponerle estanque. En la línea 22P, estanque. 22P. O ahí donde lo tienes, digamos, estanque. ¿Sí? Hay que poner ahí la línea 10, está tomando un estanque. Y de ahí está sacando. ¿Ya? Estanque hold up. Ya, entonces vamos a la hoja 2. ¿Ya subimos que son hartas pozas o solo con un estanque, no? No, lo que sale de las pozas tiene una bomba y va a botar un estanque hold up. O sea, la bomba 2 va a descargar, ¿cierto?, en un estanque. Entonces, la A7 es un estanque. A7 estanque. Entonces, vamos ahora con los parámetros. ¿Cuál sería el parámetro del estanque? El volumen del estanque. ¿Qué recibir? Ya, pues, vamos con los criterios, don Sebastián. Usted es el jefe, dígame algún criterio. Un estanque igual no hace mucho, como que almacena nomás, entonces sería el tamaño, volumen o altura, quizás. ¿Cuál es el volumen? No te quiero pedir la relación altura-diámetro, te estoy pidiendo el volumen. Criterio va a fijar el volumen. Caudal. El caudal ya lo terminaste, si tiene hecho el balance de materiales, así que no, el caudal lo conoce. Como se supone que es continuo, igual en cierta cantidad de tiempo va a estar siempre cierta masa constante en el estanque. Jefe, el periodismo en otro lado, aquí son números, usted me tiene que fijar un criterio. Como tenemos que avanzar rápido, yo te voy a decir el criterio, por un turno, 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si el caudal son 10.000 litros por hora, lo multiplico por 8 y me da 80.000, ¿sí? Criterio número 2, un día. ¿Sí? Criterio número 3, 20 minutos. Entonces hay criterio. Entonces aquí pongámosle el criterio de un turno. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Listo? Sí, pero... Después, ¿qué viene? El reactor. 2. Vamos con el reactor. Ándate al diagrama de flujo, por favor. Ya, ¿qué pasa con este reactor? También hay una reacción de precipitación. A ver, Agustín,
por favor dime, describe químicamente con detalle, nombrando los compuestos químicos, ¿qué pasa en este reactor? Bueno, nosotros, a ver, no sé cómo explicarlo sin periodismo, como dice usted, señor. Hay Lo un... hago yo, Agustín, lo hago yo. Mejor. Ya. A este reactor se alimentan dos líquidos, uno que viene en la corriente 10 y otro que viene en la corriente 13. El que viene en la corriente, perdón, el que viene en la corriente 2, o 12, en la corriente 12. La corriente 10 alimenta el que trae la materia prima, ¿cierto? Y el reactivo, que es el soda ash, la corriente 12. Ambos son líquidos. Estos líquidos se van a juntar, y para poder juntarlo y que efectivamente reaccionen, yo necesito ponerlo en un lugar, ¿cierto?, donde un agitador los mezcle de tal forma que ocurra la reacción. Esta reacción, ¿cierto?, es esencialmente a una temperatura que tengo que controlar, por lo tanto, el reactor debiera tener algún sistema de control de temperatura, ya sea en las paredes o anteriormente. La reacción produce un producto líquido y un producto sólido. Por lo tanto, el reactor debiera considerar en su diseño o considerar como un equipo aparte, ¿cierto?, la etapa de separación. ¿Sí? Entonces, este reactor tiene dos funciones. Uno, generar la reacción entre dos líquidos, uno es soda ash y la otra es litio, y lo segundo, que tiene que separar los cristales de litio, ¿cierto?, de la solución. Aquí existe una dificultad inherente porque los cristales líquidos pueden ser muy pequeñitos y se pueden ser arrastrados. Por lo tanto, este equipo son dos equipos en uno o dos equipos separados. Porque es clave recuperar todos los cristales de litio, de carbonato de litio, porque los cristales de carbonato de litio que no recuperemos, los vamos a perder. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Agustín? Sí, profe. Ya. Así tiene que ser Sí, para sí. adelante, por favor. ¿Sí? Ya. Entonces, Agustín, ¿qué dirías tú? ¿Usamos un solo equipo o usamos dos equipos? Uno para la reacción y otro para la separación. Me sentiría más cómodo jugando dos equipos. Entonces pongámosle, ¿cierto? Sebastián Jefe, póngale dos equipos ahí, entonces le ponga reactor 2 y debajo ponemos reactor y debajo separador. Reactor, para poner los criterios para el reactor, no. En la A9 tiene que decir reactor. Y en la A10 tiene que decir separador. Ya. Entonces, don Jorge, dígame un criterio para diseñar un reactor y ya lo tenemos ahí arriba, ¿cierto? Entonces, en este reactor, ¿cuál sería el criterio, don Jorge, el parámetro número 1? Sedimentar el litio, la cristalización del litio. Estamos en el reactor, estamos en el reactor. Ah, mm, Ya. No pasó mucho. Agustín, dime una característica de esta reacción, ¿cierto? Yo voy a poner litio y le voy a agregar soda H. Esta soda H me va a dar un carbonato de litio. Yo le puedo agregar la soda H estequiométrica, más allá de la estequiométrica, menor que la estequiométrica. ¿Qué va a pasar con esa reacción? Nosotros tenemos que añadir en exceso la soda H para que haya como que se haga sí o sí la reacción. Ya. ¿Y esa reacción puede ser en 100%, Sebastián? Controlando la cantidad de carbonato, se puede Sí. controlar lo que va a salir en ¿Qué opina usted de lo que dijo Sebastián, aunque sea su jefe? Agustín, ¿qué opina usted? Opino que no necesariamente vamos a lograr una eficiencia del 100%, o sea, de la reacción, ¿Por qué? porque viene el tipo reactor, después viene la reacción, son cosas que, No se me arranque por las ramas. No. ¿Por qué? porque no es el Porque mundo ideal. hay un equilibrio, hay un KPS. Entonces yo tengo el sólido, ¿cierto? Tengo el carbonato de litio, pero eso a su vez está en equilibrio, ¿cierto? El producto de solubilidad. Por lo tanto, aunque le agregue toda la soda H que yo quiera, siempre va a haber litio en solución. ¿Por qué? Porque está determinado por el producto de solubilidad. Entonces, el KPS, ¿cierto? No sería la -5 igual a la concentración de litio al cuadrado por la concentración de carbonato.
de tal manera que esa solubilidad siempre va a existir. No lo puedo calcular para que sea estequiométrico, pero sé que me va a quedar litio en solución. Entonces, desde el punto de vista del reactor, ¿cierto? Yo le pondría como parámetro 1 la estequiometría, ¿sí? Y como parámetro 2, ¿cierto? Del punto de balance de materiales, yo le pondría KPS nomás y con eso ustedes lo entienden. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Vamos con el separador. El separador, ya vimos separador, entonces podríamos pensar que tenemos un sedimentador. Pero ¿qué otro aparato separa, digamos, sólidos de líquidos? También usando la misma característica, la diferencia de densidad. Un filtro. Un filtro, sí. ¿Qué otra cosa? Ya, entonces aquí, por razones del tiempo, yo les voy a poner 3 equipos. ¿Ya? 3 equipos. Un equipo puede ser lo que se llama un hidrociclón. Hidrociclón. El otro es un sedimentador. Y el otro es un filtro. Entonces ustedes tienen que ver qué es lo que van a hacer, si van a poner combinaciones de eso, qué es lo que piensan hacer. Pero son equipos que permiten separar el sólido. Ya estamos por el lado del sólido. ¿Cierto? El líquido se va a ir a reciclo y hay que poner una bomba, entonces yo le pondría en la A10 una bomba. Ahí donde dice la A10, bomba. Perdón, no A10, A11, me equivoqué. A11. Bomba, ¿cierto? Que es va a reciclo, debido a bomba de reciclo. Digo feo. ¿Ya? Bomba de reciclo. ¿Está? Listo. Sigamos. Vamos ahora con el diagrama de flujo. Ya. El líquido que está saliendo, ¿cierto?, de este separador, o sea, perdón, el sólido que está saliendo del separador, nosotros lo tenemos que, se dice, repulpear. Entonces, ahí necesita un estanque justo de donde está debajo, ¿cierto? Justo donde está debajo de la 14, o sea, en la G. Sí, pero ándate para que escribas primero un diagrama de flujo. Ándate el diagrama de flujo, por favor, Sebastián. Ya, ahí hay que poner un estanque. No, la bomba va arriba, en la I17 ahí va la bomba. I17 ahí va una bomba. ¿Sí? Ya, y ese estanque se llama estanque repulpeo. Pulpa, digamos, es lo mismo que slurry, o sea, una mezcla sólido-líquido. Entonces, en ese estanque, ¿cierto? Ese estanque repulpeo, vamos a tener que meter agua, ¿sí? Les falta una corriente, ¿cierto?, que tiene agua, y la juntamos con la 14. ¿Ya? La juntamos con la 14. Y lógicamente, como un estanque repulpeo, le vamos a tener que poner agitación. Entonces, un estanque repulpeo agitado, ¿sí? Y ese estanque lo vamos a alimentar un absorbedor. ¿Ya? Entonces, vámonos al estanque, ¿cierto? Sí, ándate a la hoja 2, por favor. Hoja 2. Entonces, ese estanque repulpeo, ¿sí? Y ustedes ya tienen criterios para diseñar estanque y no lo tienen que tenerlo inmediatamente, pero yo le pondría, donde pusiste hidrociclón, sedimentador, ponlo en la misma celda para que te quede, no tengamos eso. Pone ahí hidrociclón en la misma celda. No pasó eso. Devuélvete. Pon parte para el ahí, coma, eso. Coma filtro. Listo. Ya, entonces ahora borra eso que está ahí y está en estanque repulpeo, estanque agitado, ¿cierto? Donde en la L12 estanque agitado. Digamos, el absorbedor, A13 absorbedor. Ya, Sebastián, está entrando un líquido, ¿cierto?, que tiene cristales y le estás metiendo CO2. Y queremos, ¿cierto?, que ocurra la reacción, ¿sí? Ese absorbedor, yo de bajito le escribiría la reacción, que dice Li2CO3, y Li2CO3,
más CO2. No. Sí, pero escribe la reacción. LiCO3 más CO2 da LiHCO3. Ya. Esa es la reacción que va a ocurrir. O sea, esto es un absorbedor, sí, porque está el CO2, pero es un reactor. ¿Sí? Entonces, devolvámonos, ¿cierto? A la hoja 2. Devolvámonos a la hoja 2. Hoja 2. Ya. Entonces, agrandemos, ¿cierto? Ampliemos el ancho de la columna A y pongámosle absorbedor reactor, ¿cierto? Absorbedor reactor. Ahí. ¿Ya? Entonces, Agustín, dame un criterio. Este es un reactor. ¿Qué criterio pondrías tú? La temperatura con que yo inyecto el CO2, ¿Por qué? porque como un absorbedor la temperatura es un factor importante para... Por favor, jefe, aquí la cuestión es dura. Que la temperatura, que el número de platos, el diámetro del absorbedor, eso lo puede decir cualquiera. Aquí estamos en esta situación particular. He leído CO3 que está en un sólido, hay agua alrededor de él y estoy metiendo CO2. ¿Por qué la temperatura es importante? mayor recuperación. No, señor. La termodinámica. La solubilidad de los gases aumenta la temperatura. Usted cuando abre un tarro de cerveza, abre una chela, sale espuma. ¿Por qué? Porque el CO2 que estaba disuelto a baja temperatura, ¿cierto? Usted bajó la presión, aumentó la temperatura y sale el CO2 hacia afuera. ¿Sí? Entonces pongámosle ahí, ¿cierto? Ya que tú hablaste de esto, solubilidad del CO2. Lo más frío posible. ¿Sí? Ya. Jorge, otro parámetro. No tengo idea. ¿Qué es lo que estás haciendo? Por eso le hice escribir la reacción. Yo tengo un sólido que es carbonato de litio que le agrego CO2 y quiero tener una solución de bicarbonato de litio, LiHCO3. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una reacción, tengo una conversión, entonces mínima presencia de Li2CO3. Mínima presencia de Li2CO3. Eso es la conversión. Eso es lo que queremos hacer. Profe, igual hay el control de pH o nada que ver, por el tema del ion El bicarbonato. pH también es importante, pero si no sabemos solubilidad, no te empecé a meter con la cinética de la cuestión. Primero vamos con las cosas que son, ¿cierto?, los cimientos de la casa. Después la pintamos, o sea. Entonces, por favor, en la C13, ¿cierto?, pongamos conversión. ¿Sí? Ya. Ahora, Agustín, tú pondrías un tubito y le empezaría a burbujear CO2 por abajo, lo agitarías, le pondrías relleno, le pondrías plato, ¿qué harías? Yo personalmente lo inyectaría por debajo del absorbedor, a ¿Sí? través de unos ¿Pero le pondrías inyectores. agitador? A ver, claro, o sea, sí, es que tenemos sólido suspendido en líquido. ¿Sí? ¿Y? Y le Entonces estoy yo no metiendo pondría. CO2 y a medida que va reaccionando, a medida que el CO2 se disuelve en el líquido, reacciona el sólido y desaparece el sólido, que es lo que andamos buscando. Entonces yo te pregunto, ¿tú le pondrías un agitador? Un Yo creo que tarro, sí. ¿cierto? Un tarro con un agitador, le pondrías plato, perforado de campana, no sé, le pondrías relleno. ¿Qué harías? Yo le pondría un agitador. ¿Por qué? Los anillos Ratching no, porque podría, No, pero ¿por qué le pondría un agitador? para homogenizar la reacción del sólido con el Ya, gas. ok, ya listo. Sebastián, la transferencia de masa a ti no te suena que si yo tengo más turbulencia, ¿cierto? La transferencia de masa se mejora, ¿o no? Entre más chicas, Claro. entre más chicas son las burbujas, mejora la transferencia de masa. Sí. El agitador no solamente cumple el rol de tener el sólido suspendido, sino que además, ¿cierto? Sino que además, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a mejorar la transferencia de masa.
ese sólido son partículas muy chiquititas porque no nacieron de un proceso de cristalización, nacieron de la reacción, por lo tanto, al tener partículas chiquititas no me va a costar mucho suspenderlas. Pero sí me interesa que el CO2 pase a la fase líquida, y una vez que tengo CO2 líquido, se encuentre con esa partícula de sólido y ocurra la reacción. ¿Sí? Entonces tenemos que tener conversión, tenemos que tener agitación, tenemos que tener el tamaño de las burbujas del CO2. ¿Sí? Entonces pongámosle ahí tamaño de las burbujas. Ya, ahora hablemos de solubilidad, tal como le di el ejemplo de la chela. Usted abre una chela, baja la presión, ¿cierto? Y se va a producir espuma. Yo quiero que el CO2 se disuelva. ¿Qué harían ustedes? ¿Subirían o bajarían la presión? Subiría porque proporcional con la ley de Henry, que es P por la constante Ya, ¿y? que habla de la solubilidad del gas. Ya, ¿y qué Y haces tú como con ella la empezó, presión? ¿Qué va a hacer con la presión? ¿La va a subir o la va a bajar? subir porque es K por P, igual a la Listo, pues, solubilidad de subir, CO2. pues, subir, pues, entonces. Ya, aumentar la presión. Y bajar la temperatura, ¿cierto? Aunque dice solubilidad de CO2, pero aquí pongámosle bajar la temperatura. Pero ahí la cosa no es tan clara porque si yo bajo la temperatura, tengo mayor solubilidad, pero si yo, ¿cierto?, veo el punto de vista de la cinética sube, ¿cierto?, con la temperatura. Entonces, es algo que ustedes tienen que constatar. Entonces, vamos ahora con el estanque, el tipo de equipo, eso lo tienen que proponer ustedes. ¿Sí? Lo tienen que proponer ustedes. ¿Ya? Sigamos. ¿Ya? Sigamos. Vamos al diagrama de flujo. Tenemos el intercambio iónico. Entonces son columnas de intercambio iónico, las vamos a dejar así por ahora, por razones del tiempo, digamos, pero son columnas de intercambio iónico. Ya. Después de la columna de intercambio iónico, ¿cierto? Vamos a tener una solución que tiene prácticamente litio, y ahí vamos a tener en el cristalizador la reacción. ¿Sí? Vámonos ahí al diagrama de flujo. Falta el equipo cristalizador. La reacción que vamos a tener, ¿cierto?, es LiHCO3. Pónete una cajita mejor. Aló, Patricia. Espérense un poquitito, ¿ah? ¿eh? Ya, gracias. Entonces, en ese cristalizador nosotros vamos a tener la reacción, ¿cierto?, que es LiHCO3, que nos va a dar Li2CO3 más CO2. Entonces, al ocurrir esa reacción, va a cristalizar ahora un carbonato de litio que va a estar puro, ¿ya? Y eso ¿cómo vamos a desplazar la reacción? En la dirección, ¿cierto?, hacia el carbonato, subiendo la temperatura, le vamos a aumentar la temperatura. Entonces, en ese cristalizador, vámonos a la hoja 2. ¿Ya? Me quedan 2 minutos, digamos, para que terminemos ese cristalizador. Pongámosle los atributos al cristalizador. Tiene que tener temperatura, ¿cierto? Tenemos que el control de temperatura, pongámosle. ¿Sí? Control de temperatura. Ya. Una separación líquido-sólido, ¿cierto? Tiene que tener una separación líquido-sólido. ¿Ya? ¿Cierto? Ir sacando gas igual, quizá. ¿Perdón? Ir sacando al CO2, llevarlo al reciclo quizá, absorbedor. Exactamente. Reciclo de CO2.
¿Ya? Sí. Y ustedes tienen que tener una propuesta cómo podrían ser cristalizados. Y finalmente yo pondría en el A16, ¿cierto? Sistema de reciclo de CO2. ¿Ya? Y con eso estaríamos listos. Ya, profe, entonces todos estos equipos que tenemos acá, estos 16, hay que presentarlos, ¿cierto? Claro, en diagrama. ahora esto yo no lo voy a hacer con todos los grupos, lo estoy haciendo con ustedes porque evidentemente es una cosa especial, digamos, no la van a encontrar en cualquier parte. Pero ustedes tienen que justificar, ¿cierto?, los equipos. O sea, ustedes tienen que tomar el hidrociclón, ¿cierto?, el sedimentador, lo que sea, decir, bueno, vamos a hacer este esquema por esta razón. No hay una cuestión cuantitativa, pero sí ustedes pueden buscar un hidrociclón, cuál es la separación que logran. ¿Sí? El hidrociclón no les va a separar 100%, pero a lo mejor un hidrociclón con un filtro a lo mejor lo logran. O a lo mejor un hidrociclón con un sedimentador también lo logran. ¿Ya? Recuerden que aquí andamos buscando el sólido. Entonces, esas son las cosas que pueden, y la idea es que vean. Profe, se silenció. Espera, voy a ver si... Fernando. Sí, dígame. Ya. Oye, yo me tengo que salir. ¿Tú podrías cerrar esto? ¿Sí? Ya, ok. O sea, no, que no es que yo me vaya... Yo me tengo que parar, digamos. Entonces, la idea es que tú cierres el tema y tú viste lo que estamos haciendo, ¿sí? Fernando, ¿me escucha o no? Sí, estoy escuchando atentamente. Entonces, la idea es revisar, digamos, la hoja número 2, donde están los equipos asociados con los potenciales equipos para que ellos tengan claro qué es lo que le estamos pidiendo, digamos, para la semana que viene. Y les mostré anteriormente, ¿cierto?, las composiciones que existen. ¿Tú podrías, Sebastián, dejar de compartir, por favor, para mostrarle a Fernando? Aquí están las composiciones. Excel se lo voy a mandar a Irene para que ella se lo envíe, donde están. Puedes ver, Fernando, el contenido de calcio, potasio, litio por infrarrojo, litio por absorción atómica, magnesio, sodio, ahí están. Y también están las especificaciones. En las especificaciones ellos dijeron muy bien que el fierro y el cromo venía, digamos, de la lixiviación del piping o de los equipos que tenían. ¿Ya? Así que yo me tengo que parar y Sebastián vuelve a compartir la pantalla, por favor, para que puedan cerrar con Fernando. ¿Ok? Gracias. Chao. Profesor, que esté bien. No, profe. Chao. Ya, a ver. Sí, profe. Eso. Ya, ¿esto tiene algún diagrama de bloque? ¿No tiene Profe, está acá. la bomba? Tienen todo, ya, ese dibujo. Entonces tienen el pozo, la bomba, el reactor 1, el separador. ¿Tienen todos los equipos que aquí aparecen? Sí, Primero. hay más igual porque el profe ahí dio unos detalles que no sabíamos, pero Ya, ok. está más completo acá en la hoja 2. Ya, ok. Ahí Entonces, voy a buscar después acá. vamos en el reactor. ¿Tienen claro lo que tienen que diseñar del reactor? El primero, sí, igual nos dio hartos criterios ya. Ya. Como la Ahí paleta lo importante es el tiempo de qué tal. resistencia, ¿no? Desde el punto de vista de diseño, La ¿verdad? librería. Resistencia, No hablamos de eso. porque es el tiempo de residencia el que te da el tamaño. Entonces, lo primero tienen que ver la curva de conversión. ¿La tienen?
Sí, el profe nos dio unos datos Ya. sobre Entonces estos que tú con la estaban acá. conversión, ya, ok. Tú con la Eso. conversión, ya, ok. ¿Ya? Entonces tú tienes una materia prima y tienes un producto, ¿cierto? Entonces tienes una concentración inicial y una concentración final. Entonces, en este tipo de ejercicios, ya, la conversión es algo que ustedes buscan. Ya, no tienen que resolver un problema. Ya, la conversión tiene que lograr el objetivo de proceso del reactor, que es la concentración requerida al final de esta etapa de proceso. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando hacían el make-up till, ¿cierto? Y tenían la curva y hacían la etapa. Y ustedes con el make-up till determinan el número de etapas de la torre, de lo que estuvieran haciendo, de la celda SX. Entonces acá tienen que hacer algo similar. Claro. Ya, entonces lo primero es tener bien clara la curva, ¿cierto? Entonces esa eficiencia que tú requieres para lograr el objetivo de producción de esta etapa, ya te va a dar un tiempo. ¿Sí? Y el tiempo puede ser una etapa, dos etapas, varias etapas, ¿cierto? Ahí te empiezan a hacer los supuestos. ¿Ya? Ahí tienen que repasar reactores, materia un poco, ¿cierto? Para ver cuántas etapas son las que van a requerir finalmente. ¿Ya? Y con ese tiempo de residencia, tú determinas el volumen del reactor. ¿Ya? Que tú vas a tener un largo, ancho y alto. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener claro desde el punto de vista de diseño. ¿Qué necesitan para esto? ¿Ya? Entonces, con la curva de solubilidad, ¿cierto? Después tienen la conversión y determinan el número de etapas. Puede ser una, ¿cierto? Ahí tienen que ver bien alcancé a escuchar que estaban viendo los factores que afectan la cinética, la temperatura, las concentraciones. Recuérdense que en una reacción el balance masa se conserva, ¿cierto? Porque entra igual que sale, pero algunos reactivos van a desaparecer y algunos productos se van a formar. Entonces, la fuerza que existe entre las concentraciones también va a determinar la eficiencia de la reacción. Entonces, también tienen que tener alguna claridad de eso. Ya, vamos a otro equipo. ¿Ya? El reactor, el tanque. Bueno, los estanques son más bien para ver si necesitan un acondicionador de materia, de las materias. ¿Podemos ir al diagrama? Sí, profe. Al diagrama de bloque. Ah, Entonces tenemos un separador. Ese separador, ¿qué equipo es? estábamos viendo si era un sedimentador, pero al final el profe dijo ya sedimentador, así que quizás nos quedaríamos con ese. Ya, pero a ver, ¿cómo es una separación física o una separación química? Separación física, profe. Solo física, ya. Sí. No hay ningún precipitado que se esté formando, ¿no? O sea que se supone que en el reactor ya se forma el precipitado, po. Ya, bueno, Eh, ¿sí? ¿Sí? Ya. Entonces, dependiendo de las dimensiones, ahí tienen que ver si es un sedimentador o un filtro. Las humedades de un sedimentador, ¿de qué orden de magnitud son? no tengo idea. Ya, eso tienen que averiguar. ¿Ya? Un sedimentador no debería dar más de 55% de sólido. Ya pues hay un tema de cómo mover esa masa. ¿Ya? Entonces ya tienen una restricción del equipo. ¿Cuál es la humedad que te entrega un sedimentador?
con el filtro, tú puedes llegar a unidades menores, 6%, 12%, nomás, pero depende de la magnitud, ¿ya? Sí, esas son las consideraciones que tienen que ir abordando cuando van transformando las cajitas en equipo. Cada equipo tiene limitaciones de operación, ¿ya? Parece que cuando nos enseñaron calor, ¿cierto? Uno tenía, era en la transferencia, era igual a la fuerza impulsora dividido por la resistencia, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Y uno partido por la resistencia en la capacitancia, si nos vamos por el lado derecho. Entonces, la fuerza impulsora, el delta T, entre el medio y puede ser la placa o el tubo, lo que sea. ¿Ya? Ese es el gradiente. Si no hay gradiente, no hay transferencia, ¿ya? Pero el U por A te limita la capacidad de transferencia. Entonces, el U por A es 1 partido por R. Entonces, volver a los conceptos. Ese es el que te limita la transferencia. Entonces, acá lo mismo. El equipo te va a limitar algunas condiciones de operación. Entonces, si ustedes eligen un filtro, van a tener una humedad. Si eligen un sedimentador, van a tener otra humedad. Pero todo tiene que ver si se puede o no se puede, ¿ya? Volvamos al monito. Al diagrama de bloque. Ya, tienen otro reactor. El absorbedor es lo mismo, ¿cierto? Ahí también tienen que determinar las etapas, ¿cierto? Con el naked kill. Intercambio iónico. Ya. Aquí van a tener que elegir uno o dos equipos a los cuales van a diseñar, ¿ya? Y los otros van a tener que especificarlo solamente. ¿Ya? No, la idea no es que diseñen todos los equipos, ¿ya? Y tienen que van a diseñar el reactor 1, el 2, también hay un cristalizador, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que ver dónde tienen más dominio. Es importante también que las presentaciones, en el ejercicio el lunes, yo hice algunas preguntas, me acuerdo, de la planta de ácido, ¿ya? No era para molestar, sino que era para que se dieran cuenta que si uno expone, tiene que hablar de lo que tiene dominio. ¿Ya? Entonces, si vamos a hablar de aire vaporizado, como fue el ejemplo, tienen que saberlo explicar. Entonces, lo mismo acá ustedes, elijan, muestren cosas que ustedes pueden explicar. Si uno se empieza a interiorizar en el tema, generan alguna motivación interesante en el público, que lo puedan explicar. ¿Ya? Y bueno, obviamente son 6 personas, ¿cierto? Se pueden dividir el trabajo. Aquí hay un tema de transferencia de sólidos y de fluidos también, que es súper desafiante en este proceso. Y bueno, ahí tienen los KPS, ¿cierto? Y eso fue fundamental, pues partir primero por definir los equipos, los tamaños a grandes rasgos, y después empezar al detalle. ¿No? Yo creo que tiene un... Profe, una consulta para Dígame. la presentación. Es mejor que vayamos así una slide quizás por cada equipo o que presentemos el diagrama así PID hecho en viso y todo. Hola, No sé qué llegué. Señor, La respuesta a esa, elígela tú, digamos, pero te voy a dar un ejemplo. Sebastián, ¿me escucha o no? ¿Sí? Ya, Sí, lo escucho. párate donde está el reactor 1. Párate donde está el reactor 1. Ya, botón derecho del mouse. Ya, entonces ahí donde tú dices, ¿cierto? En el botón derecho, ¿sí? Tú ándate a vínculo, ándate a vínculo. ¿Ya? Aprieta. Y ándate a ¿cómo se llama? A alguna foto que tenga. Cualquier cosa, cualquier foto. Ok.
Una foto, ¿cómo no va a tener una foto? Manda imágenes, ahí vaya a tener fotos. Ya te saliste. Sí, ahí anclé una. Ya, pues, listo. Sale ahora, sale. Hace un escape. Ya, tócalo ahora. Tócalo. Uf, ahí se me abrió. Tócalo. Me sale la imagen cuando aprieto acá ahora el reactor. Te aparece la No imagen, sé si ¿cierto? será- ¿Viste o no? Sí, me aparece la imagen. Entonces tú Claro. puedes hacer esta exposición con caja y en las cajas le puedes poner características del equipo, después lo toca y te aparece la imagen. ¿Sí? Ah, perfecto, ya. Entonces 10 puntos menos la Entendí. por el ayuda, ya. ¿Estás viendo el tema? Esto es súper importante porque tú, aparte de poner una imagen, tú podrías poner una tabla, podrías poner cualquier cosa. ¿Sí? Ya. Ya. Gracias, Ya, profe. pues. Listo. ¿Nos podemos ir, don, para pagar porque no tengo que conectar? Don Fernando. Sí, vamos a la casa de Santiago. Sí, pues. Ya. Chao. Ya. Ya, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, que estén Vale, bien. vale. Chao.